10% se puede subdividir en los tratamientos para el cáncer, en la cirugía del cáncer y o en otras causas que no tienen que ver propiamente con el cáncer. Eso es importante comprenderlo, porque cuando uno trabaja en la medicina del dolor y medicina paliativa, muchas veces uno se encuentra con las consultas de las personas que le hacen, mira, sí, mi tía tiene o tuvo un cáncer de colon, la operaron, está en quimio y de repente tiene un dolor abdominal. ¿Será de cáncer o no será de cáncer? ¿Me explico? O por ejemplo, bueno, mi papá, mi abuelo, bueno, tocamos madera para que eso no nos pase a nadie, tiene un dolor de próstata y de repente le duele la columna. ¿Será el dolor de columna relacionado o no al cáncer de próstata? Porque mucha gente piensa que una persona con cáncer sí o sí, todo dolor es por cáncer. Pero muchas veces, bueno, existen casos de que no. Acordemos cuáles casos que no. Acordemos que los procesos oncológicos traen en sí todo un cambio de fisiotomía y las personas pierden apetito, se desgastan en sí, entonces también sufre un síndrome de desgaste corporal y esos desgastes corporales, como el cuerpo, en otras palabras, el cuerpo ya no tiene tanto músculo, no tiene tanta proteína para sostenerse, entonces de lo poquito que le queda le causa dolor, pero eso no necesariamente es por la célula de cáncer que se lo están carcomiendo, sino por el otro proceso de desgaste físico. ¿Sí? Doctor, ¿y cómo evoluciona un dolor maligno? A ver, ¿se presenta súbitamente o es un proceso en el que va creciendo? Esa es una pregunta muy buena, muy buena. Y es lo que yo uso personalmente cuando los pacientes oncológicos me consultan y uno trata de hacer una distinción, a ver si el cuadro del dolor, hemos dicho que el dolor es una alarma, es o no correspondiente a la enfermedad oncológica. Como por ejemplo, he atendido pacientes, se lo voy a explicar con un ejemplo, don Randall. He atendido pacientes con tumor cerebral, ¿sí? Ha sido operado, ha sido irradiado y algunas veces pueden tener recurrencia del tumor. Entonces, la señora... Recurrencia es que vuelve. Recurrencia es que regresa. Entonces, se detecta por el TAC o por resonancia de que hay de nuevo una pelota ahí. Entonces, consulta de que me duele la cabeza. Ahora, lo primero que piensa la gente es, ese es su dolor de cáncer, ¿cierto? Pero cuando lo interesante de mi trabajo es que cuando uno tiene la oportunidad de profundizar un poco más, en el paciente me dice, ¿y el dolor es constante? Dice, no, doctor, me da cuando estoy preocupado, me da cuando no duermo bien o duermo mal, ¿verdad? O cuando estoy en alguna situación de angustia. Entonces uno logra a integrar un poquito la clínica, porque si el tumor es por cáncer y el cáncer siempre está ahí, ¿por qué el dolor a veces viene, a veces se va? ¿Sí? Ahí es donde uno debe de prender el bombillito de que puede ser que uno está ante una persona con enfermedades oncológicas o cáncer, pero el dolor no necesariamente es por cáncer, porque la pelota ahí siempre está. Si el dolor es por la pelota, mientras que está la pelota, está el dolor. No va a estar así como lacinante o como tambaleante, ¿no? Como que va y viene. Exactamente. Ok, le entiendo. Vea, hay varias consultas interesantes. Por ejemplo, la de Jensi Cedeño dice, soy cocinera, tengo un fuerte dolor hace como 1 mes y medio en la parte del codo, no puedo hacer fuerza ni agarrar nada, ni siquiera una cuchara, y no puedo doblar o estirar el brazo. Quiere saber si es preocupante, si usted cree que es preocupante que se presente un dolor desde hace ese tiempo, 1 mes y medio, en esa zona en particular. Sobre todo tomando en cuenta que trabaja cocinando, ¿verdad? O sea, es decir, esa parte del cuerpo la utiliza muchísimo. Claro, claro. Eso puede ser por desgaste, ¿por qué? Por el uso constante de la mano. Generalmente, en el caso de doña Jensi, uno aplicaría las estadísticas y la clínica. Las estadísticas nos dicen que normalmente en el codo no es un lugar de predilección de aparición de cáncer, ¿sí? Ante todo, uno clasifica si es o no es peligroso, porque los dolores de cáncer aparecen en otros sistemas que son más relacionados a la aparición de cáncer, a no ser de que sea un dolor primario del hueso y del hueso del codo. Eso es como sacarse la lotería. ¿Me explico? Entonces le diría a doña Jensi que no se preocupe tanto
probablemente no es cáncer. Asociado eso a que es cocinera, que probablemente tiene que movilizar mucho el codo. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de entrar a una cocina de las grandes, don Randall. Claro, está. Las ollas que usan unas ollotas. son de unos tamaños impresionantes y el peso que tienen que mover esas personas admirables son cucharotas grandes y, Sí, y es cierto. mucho esfuerzo. No es cocinar como para una familia de 3 personas, 4 personas. Es cocinar para 30, 40, 50 y el desgaste físico es muy grande. Probablemente lo que tiene esa señora, doña Jensi, lo que tiene es un desgaste. Probablemente, dentro de todos los desgastes, lo que se llama una epicondilitis, ¿de acuerdo? Y hay que comenzar por ahí. Generalmente, esos tipos de dolores podrían mejorar con descansar. El dolor del cáncer no mejora con el descanso. Aunque descanse. Ok, tengo otra pregunta interesante de Anayat Su. Dice, mi sobrina tiene 3 años y se ha despertado llorando con dolor en las piernas. Los doctores la han visto y dicen que es por el crecimiento. A lo que yo entiendo, dice, eso no da dolor. Ya le hicieron rayos X, no sale nada. Todavía ayer despertó llorando y con dolor. ¿Qué nos recomienda usted? Yo he escuchado eso de que el crecimiento da dolor, pero tiene 3 años apenas la chiquita. Sí, uno piensa que 3 años... Muy pequeñita, ¿verdad? Claro, uno escucha esos casos y típicamente... En los adolescentes. En los adolescentes es el dolor de crecimiento. Es cuando cambia, tiene diferentes composiciones en el hueso, donde están los epífisis, ¿verdad? Y los diáfisis, esa es la relación. Entonces, cuando hay crecimiento del hueso, es con donde causa el dolor. 3 años me parece que no es una edad donde uno piensa que es la típica aparición de ese tipo de dolor. ¿Qué podría Yo ser? pienso que debería ir otra vez al médico para que le practican los exámenes. Si yo fuera el médico de la chiquita, comenzaría con un hemoleucograma, ¿verdad? Para ver cómo está la relación entre glóbulos rojos, glóbulos blancos. Es un examen de sangre, eso. Sí, y el porcentaje de cada uno. Porque acordemos que a los 3 años, probablemente, aparte del dolor de epífisis, también son edades que se puede sospechar de algunas enfermedades tumorales de médula ósea, tipo linfoma, leucemia y todo eso. Mucho más importante si la chiquita tiene, chiquita, ¿verdad? No Es una chiquita, niña. es una niña, tiene síntomas como que no está comiendo, está teniendo fiebres, ¿verdad? Hay que ponerle Esa atención. cuestión. Hay que ponerle atención. Yo no estoy diciendo que sí, pero lo que estoy diciendo es que Pero es mejor no es salir de recomendable dudas. dejarlo así. Claro que sí. Doctor, ya su recomendación para cerrar, su recomendación final. ¿Ante qué características del dolor yo tengo que ir a buscar ayuda médica? En general, Ante cualquier dolor. claro, en general ningún dolor es bueno porque todos los dolores están avisando de algo que no está bien, ¿sí? Y todos los dolores generalmente limitan para la vida. Se dice que las personas con dolor ya no trabajan igual, ya no descansan igual, e inclusive puede ser más irritable para con sus personas que están alrededor, ¿verdad? Porque el dolor irrita, ¿sí? Entonces el dolor hace que uno se limita mucho y eso no hay que dejarlo. Máxime si puede presentar ciertos daños. Pero el dolor oncológico, el dolor maligno, es aquella que puede atentar con la vida, lo puede acortar prematuramente. Yo diría que cuando uno tiene esos dolores que no se quitan con el descanso, que no mejoran con el reposo y algunos momentos se asocian con la pérdida de apetito, con el que ya no me quiero mover, con el mucho cansancio o inclusive con cuadros inespecíficos de fiebre, esos son casos que aún más tienen que ir al médico para que le practique los exámenes correspondientes. Perfecto. Mejor dicho, no pudo haber estado. Alexander Lin es especialista en medicina paliativa y control del dolor. Si usted quiere contactarlo, lo puede hacer a los números 2272-8964 o al 8973-9222. Se los voy a repetir. 2272-8964, 8973-9222. Como siempre, un placer. Y muchas gracias. Un No, placer. gracias a usted por toda la Igualmente. información.